La nueva Nintendo Switch 2 ya está aquí y con ella una lista brutal de juegos que no te puedes perder. ¿Listo para descubrir los mejores títulos que marcarán esta nueva era de Nintendo? Comenzando por todo lo alto con Xenoblade Chronicle X. Te despiertas en el planeta Mira tras huir de una tierra destruida. Exploras 5 continentes enormes lleno de bestias gigantes, vegetación alienígena y secretos olvidados. Luego pilotan los Skells, poderosos robots gigantes que vuelan y atacan en tiempo real, con habilidades elementales y combos espectaculares. Aunque salió hace unos años, ahora está disponible en su edición definitiva con todo el contenido y las mejoras para Nintendo Switch 2. Y tras tantos años vuelve Metroid Prime 4 Beyond. Exploras Bay Rose, un planeta selvático repleto de ruinas antiguas, fauna letal y un árbol ancestral que oculta grandes secretos. El juego conserva la esencia clásica, apuntar, disparar y escanear, y ahora en la Switch 2 podrás usar el mando como ratón para apuntar mejor. El juego sale en 2025, aún sin fecha confirmada. Y también vuelve el Profesor Layton y el nuevo mundo a vapor. Vuelven los puzzles y el misterio en Steam Vision, una ciudad steampunk donde investigarás a un pistolero fantasma. El juego estrena escenarios tridimensionales, nuevos rompecabezas y mucho ya de lo que ya amas. Salió en Switch 1, ganó premios y ahora llega mejorado a la Switch 2. Fantasy Life, la pequeña ladrona del tiempo. Es un RPG con simulación de vida, exploración, construcción y multijugador. Controlas a una joven heredera que viaja entre el pasado y el presente para reconstruir una isla devastada hace 1000 años. Puedes cambiar entre 14 oficios y jugar con hasta 4 personas, en línea o en local. Ya está disponible y tiene críticas muy positivas. Si te gustan los juegos de lucha, tienes Guilty Gear Strive. Esta versión de Switch 2 trae combate mejorado, al igual que sus gráficos, modo historia, survival y entrenamiento. Además, su tasa de FPS, tiempos de carga y rendimiento han sido optimizados para ofrecer una experiencia más fluida en la nueva consola, algo que vendrá muy bien a los amantes de los juegos de lucha. En Pikmin 4 gestionas hasta 100 Pikmin para reunir recursos, resolver puzzles y rescatar compañeros a tu ritmo. Lo más interesante es Oatchi, un perro espacial que lleva Pikmin y encuentra tesoros, lo que hace también más fácil su gameplay. Aunque ya tuvo críticas muy positivas, es un buen momento para retomarlo. Llega pronto a Switch 2 con más mejoras. Al igual que Luigi's Mansion 3, que este fontanero italiano equipado con su aspiradora recorrerás los distintos pisos del Hotel Grids, capturando fantasmas y resolviendo puzzles con nuevas habilidades. Un juego divertido que encantó a todos y podrás jugar solo o en cooperativo para hasta 8 jugadores. Astral Chain es un hack and slash con toque de aventuras donde encarnas a un agente de élite de Neuron. Combates quimeras en tiempo real mientras controlas a tu personaje y a tu legión, conectados por una cadena. Usas combos, sincronización y habilidades únicas para avanzar. Cuenta con críticas muy positivas y ya lo tienes disponible para Switch 2. Y cómo olvidar que sale este año Pokémon Leyendas Z. Este se sitúa en la ciudad de Luminalia, donde podrás explorarla libremente y con combates en tiempo real junto a tus Pokémon. Al caer la noche, la ciudad se convierte en una arena para los juegos Z, un torneo estilo Battle Royale donde ascenderás del rango Z hasta la A para ganar recompensas únicas. Lo mejor de todo y lo que más me ha gustado es que vuelven las mega evoluciones. Eso sí, sale el día 16 de octubre. Y vuelve uno de los clásicos y un juego que me encantó de la Game Boy, Donkey Country Returns HD, donde controlas a Donkey Kong y en cooperativo a Diddy para recuperar su cosecha de bananas robadas por los Tiki Tac. Con saltos, barriles, rampas y pasajes secretos, este juego ofrece 80 niveles, incluidos los extras que tuvo la versión de 3DS, con retos memorables. Es la mejor forma de volver a este clásico, ahora optimizado para Switch 2. Y el primer título de primeras no me convenció mucho, pero una vez que lo jugué sí que me atrapó. Esta segunda parte es Ender Magnolia Bloom in the Mist. Controlas a Lilac, que purifica a los homúnculos, criaturas mecánicas y corruptas, y las invoca para que luchen por ella. Con 30 habilidades únicas que combinan combate cuerpo a cuerpo, a distancia y soporte, que ofrece combates dinámicos y personalizados. Aunque es un juego corto, con menos de 20 horas, su jugabilidad e historia lo hacen muy interesante. Ya lo tienes disponible y el juego cuenta con críticas muy positivas. En Root Factory Guardians of Azuma asumes el rol de Herdancer, que mezcla baile sagrado con armas y talismanes para purificar la tierra de la corrupción llamada Blight. Además de explorar mazmorras y combatir monstruos, cultivas, construyes aldeas según estaciones y gestionas trabajadores para reconstruir Azuma. Me gustaría la verdad que dedicarle una reseña más profunda porque parece un juego muy interesante, que ya lo tienes disponible.
Y si no viste la presentación de la nueva Switch, anunciaron Donkey Kong Bonanza. Se trata de un nuevo Donkey Kong similar al estilo de Mario Odyssey, con libertad de exploración. Estarás acompañado de Pauline, que se transformará en la pieza musical, y recorrerás 5 biomas subterráneos con distintos power-ups, árbol de habilidades y trajes personalizables. Además, incluye cooperativo, y el juego sale el 17 de julio. Y algo que yo creo que nos pilló de sorpresa a todos, y es que Elden Ring sale en Nintendo Switch 2, en su versión Tarnished Edition. Esta edición reúne tanto el juego base como su expansión Shadow of the Erdtree, añadiendo nuevas armaduras, armas y opciones estéticas para tu montura. Todavía no tiene fecha confirmada para la Switch 2, pero se espera que llegue muy pronto, ideal si no has jugado antes o si quieres la versión definitiva. Al igual que por fin, después de tanta espera, llega Hollow Knight Silksong. En este controlas a Hornet, la ágil cazadora secuestrada en el reino de Farlom. Debes ascender por el palacio enfrentando a más de 150 nuevos enemigos usando movimientos rápidos, dashes, agarres con el hilo y curación en el aire. Se espera que salga en el tercer trimestre de este año y esperemos que la espera valga la pena. Sonic and Shadow Generation es la remasterización del clásico de Sonic de 2011, con mejoras gráficas y una campaña nueva protagonizada por Shadow, impulsada por el tirón de la película. Parece que Sega lo ha hecho muy bien últimamente, adaptando las películas y volviendo otra vez también a traer videojuegos. Ha sido un éxito, con muy buenas críticas y ya lo tienes disponible para Switch 2. Otro que fue un éxito fue Super Mario Party Jamboree. En este elige entre más de 110 minijuegos, 7 tableros y modos cooperativos o competitivos, tanto en local como online. Esta versión para la Switch 2 reúne tanto el juego base como todas sus expansiones y extras para la nueva consola, aprovechando todos los accesorios y funciones. Será uno de los títulos más completos de la plataforma. Little Nightmares 3 es un plataformas de terror 2,5D en cooperativo, donde podrás jugar como Low Alone, dos niños atrapados en el oscuro reino de The Northwhere. Exploras entornos inquietantes mientras esquivas pesadillas y resuelves puzzles. Sale el 10 de octubre de este año. Y de los creadores de Patapon viene Ratatán, donde manejas a un líder musical que dirige a un ejército de adorables criaturas llamados Kobun. El juego tiene combates rítmicos de hasta 100 personajes en pantalla, donde debes guiar a tus tropas utilizando patrones de ataque, defensa y soporte. Tendrá modo cooperativo online para hasta 4 jugadores y sale durante este 2025. Otro que le está yendo muy bien en los videojuegos es a Marvel, en este caso con Cosmic Invasion, un beat'em up retro lateral donde te enfrentas a la ola de la aniquilación en escenarios icónicos. En este podrás elegir entre 15 personajes como Spider-Man, Storm, Capitán América y alternar entre ellos en combate para crear combos increíbles. Cuenta con cooperativo local y online para hasta 4 jugadores. Sale en invierno de 2025. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, suscríbete para no perdértelos y aquí te dejo otros juegos que quizás te interesen.